Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Un gozo que estén con nosotros en esta tarde. El primer día completo del otoño. Creo que el otoño comenzó ayer, no sé a qué horas, pero fue ayer. Gracias a Dios, hermanos, por las estaciones. Veníamos mi esposa y yo comentando, ¿verdad? Del cambio del follaje de los árboles y de algunas plantas. Cómo las cosechas ya están, las siembras ya están listas para cosecharse. Pasamos por varios sembradíos de frijol de soya y algunos de maíz, y es increíble, ¿verdad? Cómo pasa el tiempo y cómo Dios bendice la labor aún de todo ser humano. Hermanos, en esta tarde es importante, nuevamente se lo vuelvo a repetir, es importante que estemos orando unos por otros. Hago muchísimo hincapié, hermanos, en esto acerca de la oración intercesora para cada uno de los hermanos en la congregación, porque Satanás está tratando de detenerlo a usted de la manera que trata de detenerme a mí. Satanás no quiere que usted haga el bien que usted puede hacer. Satanás no quiere que usted se consagre. Y es por eso, hermanos, que debemos estar intercediendo unos por otros. También, hermanos, hay una petición especial a mi suegra, la hermana María Ceballos. La van a operar de su rodilla el día 9 de diciembre. Entonces, por favor, esté orando por ella para que el Señor use a los doctores de buena manera para que ella pueda recuperarse. Ella le lastima mucho, no recuerdo si es su rodilla, una de las dos, ¿verdad? La izquierda o la derecha. No hay más, pero ella le duele mucho para caminar. Entonces, por favor, le pido que la ponga en oración a la hermana. También al hermano Rogelio, él asistía a la iglesia bautista Emanuel, que está en Greenwood, que realmente está por la Hannah, la calle Hannah Street. Entonces, ore por favor por él. Él tuvo una parálisis parcial de su rostro y le ruego que ore por él, por su esposa y por sus dos hijos. También, hermanos, recuerde estar orando por los servicios de cada día que tenemos, por las reuniones. Hoy, al terminar la predicación, nos reunimos a las 7 de la noche a continuar estudiando este, personajes bíblicos. Hoy es el turno de la hermana Emma, mi esposa, y ella va a platicar por 5 o 10 minutos acerca de Agar, la madre de Ismael. Entonces, tenemos eso los miércoles. El domingo, hermanos, a las 8:45 tenemos la grabación del servicio matutino. A las 10 de la mañana tenemos la escuela dominical donde estamos estudiando Romanos capítulo 2. Estamos todavía ahí. Estamos en la lección número 5. Y a las 11 de la mañana tenemos la predicación. Eh, También, hermanos, recuerde estar orando por nuestros gobernantes, por el presidente, por el vicepresidente, por los senadores, por cada uno de los representantes, que Dios ponga en sus corazones o que ellos sean sensibles, ¿verdad? A la voluntad de Dios, a buscar agradar a Dios, Señor, y hermanos, y no tomar decisiones a la ligera que están contrariando como hasta ahora, hermanos, la situación en el país. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Señor. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra. Gracias por el amor y la misericordia que tiene en nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, porque me permite estar en este lugar. Yo le pido que perdone mis pecados y mis faltas, que pueda yo ser de bendición en este momento a todos los que nos están escuchando. Y sobre todo, Dios mío, que su palabra le pido que venga con poder. No sé yo quién estoy hablando, sino usted, Señor, a través de mí. Bendiga, Señor, los corazones que vamos a escuchar esta palabra, esta semilla, que sea en tierra fértil, para que ésta dé fruto de justicia en nuestras vidas. Háblenos, Señor, que su pueblo quiere escucharle en esta tarde. Sobre todo, Señor, ayúdenos a aprender de lo que significa la verdadera fe bíblica, lo que significa el sacrificio de la fe, Señor, la ofrenda que la fe, que la verdadera fe bíblica hace. Ayúdenos, Dios mío, a entender y ayúdeme, Señor, a explicarlo correctamente para que podamos, Señor, tener una vista más amplia, más abierta de lo que significa, Señor, estar buscando su agrado, de lo que significa, Señor, estar en obediencia a usted.
Agradece, Señor, por favor, de lo que vamos a hacer en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. La semana pasada, queridos hermanos, vimos lo que fue el contraste de la fe. Y, hablé yo, hermanos, de un par de puntos ahí. Uno de ellos, queridos hermanos, fue simple y sencillamente: no hay justificación por obras. A veces se malinterpretan las Sagradas Escrituras y leemos, ¿verdad?, que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. Entonces decimos, bueno, es que la obra de uno estaba mal y la obra de otro estaba bien, por eso uno es justificado y el otro no. Fíjese que al contrario, si aprendimos algo la semana pasada y hoy lo vamos a recalcar, es que a Abel se acercó a hacer la ofrenda porque en él ya había una relación íntima con Dios, con su creador. Y cuando digo había una relación íntima, estoy diciendo que Abel ya estaba justificado. Abel nunca fue justificado por las obras. Ahora, terminaba yo, hermanos, o terminé yo de hablar acerca de esto con una pregunta. Y esa pregunta es: ¿habrá Dios de aceptar tu ofrenda? Debemos de, honestamente, hermanos, debemos de mirar lo que estamos haciendo y evaluar nuestra actitud. Debemos de evaluar las razones por las cuales nosotros estamos haciendo las cosas que hacemos. Creo, hermanos, que el cristianismo de hoy en día se ha equivocado drásticamente, hermanos, en cuanto a la verdadera fe bíblica. Estamos comparando, queridos hermanos, la fe bíblica y le estamos dando comparándola con algo económico. A ver si me puede explicar. Le estamos dando un valor económico cuando eso no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. Al contrario, hermanos, cuando usted y yo nos entregamos al Señor, cuando usted y yo sacrificamos al Señor, lo económico es lo más superficial que pudiese existir. Porque si en usted y en mí no existe la entrega de nuestro corazón dentro de nuestro interior, dentro de lo que es nuestro ser espiritual, queridos hermanos, las cosas que usted y yo hagamos externamente, simple y sencillamente no van a pasar la prueba. Dios sabe y conoce nuestras intenciones, queridos hermanos. He tratado de hacer hincapié por mucho tiempo, hermanos, que la verdadera fe bíblica no es el hacer una declaración a la ligera, no es el llegar a una persona y decirte: levántate, ¿verdad? Estás sanada en el nombre de Jesucristo. Acuérdense, hermanos, que en la palabra de Dios encontramos, ¿verdad?, a estos hombres que quisieron quitarle un demonio a una persona y el demonio los atacó. ¿Verdad? A Jesucristo conozco, pero ustedes quiénes son. También encontramos a Simón el mago, ¿verdad? Que va y le dice al apóstol: hey, dame de ese poder que tú tienes. Y el apóstol, hermano Pedro, le refuta la acción y le dice que él tiene un mal principio, le dice que él está equivocado. Hermanos, a donde voy es, mire, lo que vamos a ver ahora es la tercera división, que se llama la coronación de la fe. Sí, la coronación de la fe. Vimos dentro del sacrificio de la fe, que es el número 2, vimos a la elección de la fe. La semana pasada vimos el contraste de la fe y hoy vamos a ver la coronación de la fe. A donde voy es esto, hermanos: cuando nuestras intenciones y nuestro propósito es el correcto, cuando nuestro principio es el correcto, el que Dios quiere en nosotros, queridos hermanos, nuestra fe es coronada. Y le digo una vez más, la verdadera fe bíblica, hermanos,
no es aquella que fanfarronea, no es aquella, hermanos, que puede declarar ciento y un mil cosas si usted quiere, ¿verdad? Porque mis declaraciones, queridos hermanos, solamente son eso, una declaración. Mi declaración, cualquier declaración que yo pueda hacer, ahí le va, no tiene absolutamente ningún poder sobre la voluntad de Dios en mi vida o en la vida de alguien más. Si a Dios le place, queridos hermanos, si está dentro de su voluntad, Él puede levantar a una persona aún de entre los muertos. Lo hizo más de una vez, queridos hermanos, más de una vez. Entonces, aparte de Él mismo, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, nosotros creo yo que el cristianismo de hoy en día ha errado. Se lo vuelvo a repetir, la verdadera fe bíblica a través de la oración, queridos hermanos, no es aquella que mueve a Dios a un punto que usted y yo queremos que esté para contestarnos y para darnos lo que usted y yo supuestamente necesitamos, o lo que a usted y a mí nos plazca. La verdadera fe bíblica, aquella que trabaja de la oración, a través de la oración, es aquella, hermanos, que nos va a mover a usted y a mí a la posición donde está Dios, donde Dios va a ser agradado con nuestra actitud y con nuestra labor, queridos hermanos, y Él habrá de satisfacer, habrá de coronar nuestra fe. Hermanos, eso es lo que usted y yo vamos a aprender ahora. Mire, dice Hebreos capítulo 11, dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual, fíjense en esta declaración, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ahora mire, voy a volver a leer este pedacito nada más. Por lo cual alcanzó testimonio. Luego me brinco unas palabras y luego dice: dando Dios testimonio. Mire, la verdadera fe bíblica, hermanos, la verdadera fe bíblica no solamente va a exaltar al Dios soberano. Y esto es lo hermoso, hermanos. Esto es lo hermoso, porque ahí es donde usted y yo, queridos hermanos, nos damos cuenta de lo que significa la coronación de nuestra fe, de la verdadera fe bíblica a través de nuestras vidas, a través de lo simple y de lo sencillo que usted y yo pudiésemos ser. En otras palabras, se lo vuelvo a repetir, la verdadera fe bíblica no solo exaltará al soberano, también, queridos hermanos, al momento de exaltar al Dios, al Altísimo, al único, la verdadera fe bíblica también expondrá al santo, es decir, hará relucir su vida. Y es ahí, queridos hermanos, donde usted y yo podemos tomar las palabras del apóstol de Santiago, perdón, no del apóstol, del medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, donde nos dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Ahí es donde viene, queridos hermanos, la exaltación, el mostrar, el hacer visible nuestra obra, queridos hermanos. A veces usted y yo pensamos: bueno, exaltación es que lo está poniendo hasta lo último y lo está levantando para que todos los vean. No, hermano, sabe de que no hay necesidad de hacer eso. Cuando usted vive consagrado para Dios, cuando usted tiene la actitud correcta, cuando usted sabe que Dios va a aceptar su ofrenda y su sacrificio, hermano, Dios no se va a quedar conforme con tan solo Él ser exaltado, hermanos. Él va a exponerle a usted como su hijo y lo va a mostrar ante los demás. Por muy pequeño que usted sea, por muy poco sea lo que usted esté haciendo, lo que usted esté obrando en la obra del Señor, Dios se va a encargar, hermano, de exponerle a usted para que la gente sepa que Dios se agradó de lo que usted está haciendo.
Y esta verdad, hermanos, esta verdad usted y yo la podemos ver en Primera de Samuel, en el capítulo 2, del versículo 27 al 33. Y voy a leer un párrafo nada más, no lo voy a leer todo. Mire, bueno, tal vez sí lo voy a leer todo. Dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian, fíjese lo que dice ahí, serán tenidos en poco. ¿Sabe qué está diciendo aquí, hermanos? Cuando Dios manda a este mensajero a exponer y a confrontar a Elí con el pecado de él mismo, porque él decide voltearse y no poner atención a los pecados de sus hijos, ¿sí? Decide pasarlos por alto. Ahí vemos que dice Dios mismo: porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Usted cree, hermano, que si usted no honra a Dios, que cuando usted honra a Dios, por muy poco que sea lo que usted hace, usted piensa que Dios no lo aprecia? ¿Usted piensa que Dios no valora lo que usted hace? Al contrario, hermanos, al contrario. Mire, la palabra honor significa dar gloria, promover. La palabra desprecio, queridos hermanos, significa escarnecer, tener en poco o hacer vil. Mire, despreciar, hermano, desvalorar algo que realmente usted y yo tal vez pensábamos que era de mucho valor. En realidad es muy poco. Cuando en usted y en mí existe el pecado, cuando usted y en mí no trabaja la verdadera fe bíblica, y al contrario es nuestra carne la que está dirigiendo todo lo que usted y yo hacemos. Mientras no era el motivo de Abel el elevarse y de honrarse a sí mismo, queridos hermanos, ¿sabe una cosa? Este fue el resultado por haber honrado a Dios cuando le ofreció la ofrenda de sacrificio que fue aceptada por Dios. Hace muchos años, y yo no sé si ya lo repetí dentro de esto, yo lo he dicho muchas veces este ejemplo. Predicaba yo en Guadalajara, después de que había regresado de aquí de los Estados Unidos a Guadalajara, después de que había estudiado, no recuerdo si era el primer año. Y estaba en esta iglesia, y el hermano que hace el aseo ahí, hermano, dice: fírmeme mi Biblia. Le digo: sí, hermano, con mucho gusto, con mucho placer, con mucho honor para mí firmarle su Biblia. Le digo: no merezco yo esto, pero con todo gusto. Oh, no, hermano, es que usted es un hombre de Dios. Y le digo: ¿y usted quién es, hermano? Oh, hermano, yo solamente hago la limpieza aquí en la iglesia. Y le dije: ¿acaso lo que usted hace tiene menos valor que lo que yo hago? Le digo: hermano, el significado del sacrificio que usted hace tal vez es más grande que el significado de lo que yo hago para el Señor. Porque para Dios, queridos hermanos, todos somos importantes. Todos llevamos y tomamos parte en la obra del evangelismo. Eso, hermanos, este principio, esta verdad es simple y sencillamente: Dios va a honrar a la persona. Dios va a honrar el sacrificio que es aceptable para Él. Y aquí, hermanos, dentro de la coronación de la fe, vamos a aprender dos verdades. Mire, la primera verdad que usted y yo notamos aquí es la coronación del dador, es decir, del que ofrece la ofrenda. Dice su palabra aquí: por lo cual alcanzó testimonio de que era justo.
Hebreos capítulo 11, versículo 4 es lo que dice Dios acerca de este varón. Aquí hay una gran verdad que salta a la vista cuando usted y yo estudiamos esta frase. El sacrificio de Abel, queridos hermanos, ganó un gran testimonio, no ganó un salario. Abel, queridos hermanos, no se ganó su justicia por la labor de su sacrificio. Abel hizo lo que hizo porque él ya era justo ante Dios. No hizo el sacrificio para ganarse la justificación. He ahí la diferencia principal entre Caín y Abel, queridos hermanos. Cuando Abel se acercó al altar con ese cordero y con su sangre de ese cordero, este hecho simple y sencillamente, aprendas esta verdad, hermanos, reveló lo que ya estaba dentro del corazón de Abel. De otra manera, queridos hermanos, no hubiese llevado esa ofrenda. Hermanos, el ejemplo de la viuda y las dos blancas y de los hombres ricos que llevaban con bombo y platillo sus ofrendas es exactamente lo mismo. Revela lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. No importa la cantidad que usted y yo podríamos ofrendar, no importa la clase de sacrificio, hermanos, cuando en nuestro corazón no está la justicia de Dios, cuando en nuestro corazón, hermanos, no está la verdadera fe bíblica, cuando en nuestro corazón, hermanos, dicta la carne, hermano, hermana, lo único que está sucediendo con usted y conmigo es una apariencia para agradarnos a nosotros mismos, agradar a los que están a nuestro alrededor, pero nunca con esa actitud habremos de agradar a nuestro Señor. Esa era la actitud, hermanos, de Caín cuando llevó su ofrenda. De otra manera, hermanos, la ofrenda de Caín hubiese sido aceptable. Pero porque había carnalidad y había egoísmo, hermanos, él no llevó un cordero de la misma manera en que lo hizo su hermano Abel. De otra manera dicho, hermanos, el sacrificio de Abel testificó al exterior la verdad que habitaba en el interior del corazón de Abel. Otra vez, el sacrificio testificó al exterior de la verdad que habitaba en su interior. Mira, hermanos, cientos de veces he hablado yo con los hermanos en la iglesia, con ustedes, y les he dicho, hermanos, nosotros podemos promover un cambio en nuestras vidas, pero cuando ese cambio viene de afuera, hermanos, es solamente superficial. El verdadero cambio, el que perdura, hermanos, el que es constante, es el que comienza de adentro, porque ha sido implantado a través de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y nos está redarguyendo, nos está demostrando, hermanos, lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir. Entonces somos usted y yo obedientes a Él. Y es ahí, hermanos, por lo muy ruin que haya sido yo en mi manera pasada de vivir, ese cambio va a empezar a ser visible en mi exterior. Tiene que empezar adentro. Aquí encontramos otro paralelo, otra verdad dentro de esto mismo de la coronación del dador. Y esto, hermanos, requiere nuestra atención. Abel, hermanos, no fue hecho justo por su sacrificio. Tampoco Abel fue hecho justo por su sufrimiento. Hermanos, miren nuestra tradición, ¿verdad? O nuestra cultura, ¿verdad? Forzada sobre Latinoamérica. Nuestra cultura católica, que fue a precio de sangre sobre nuestros ancestros, nos han enseñado directa e indirectamente: ese pobre es un santo, mira cómo ha sufrido, mira cómo ha pasado. Hermano, eso no es santidad. No importa cuántas veces un sacerdote lo diga, eso no es santidad. La palabra de Dios es clara, hermanos, en cuanto a lo que significa santidad, a lo que verdaderamente es ser justo, a lo que verdaderamente es ser hecho santo por Él.
El hecho, hermanos, de que Abel sufriera la muerte a manos de su hermano Caín no le otorgó, no le mereció a Abel una posición de justicia ante Dios. Eso no tiene nada que ver para la justificación. Es más, de hecho, la verdad es que su justicia le mereció o le otorgó el sufrimiento. Y mire, vaya conmigo por favor a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Padecerán persecución. Miren, hermanos, la máquina religiosa de Satanás hoy en día le dice y engaña a la gente: oh, no te preocupes, recibe a Cristo, ¿verdad? A nuestra manera y mira, todo va a estar bien. Yo que quisiera que todo estuviera bien. ¿Sabe cuál es la diferencia, hermanos? Que aunque no todo esté bien, Dios hace para mí bien las cosas. A pesar de que esté pasando yo por el valle de sufrimiento, por el valle del temor, queridos hermanos, sombra de valle de muerte, hermanos, Dios estará conmigo. Dios está conmigo. Y aún la maldad, aún la escasez, aún el frío, aún el calor, hermanos, Dios está conmigo y Él transforma en mí. No afuera, hermanos, no el medio ambiente. Él transforma en mí la percepción y el entendimiento de que eso no es absolutamente nada. Y en realidad, hermanos, si hay un precio para ser pagado, no es el de obtener la justicia a través del sufrimiento. Al contrario, hermanos, sí es el sufrir por causa de ser justo. Es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Hermano, ¿por qué? Porque Satanás odia todo lo que tiene que ver con Dios. Satanás odia todo lo que tiene que ver con Cristo. Nuestra sociedad donde vivimos usted y yo hoy en día, hermanos, odia cualquier indicio, cualquier cosa que tenga que ver con la palabra de Dios, con Dios mismo. Es increíble, hermanos, que nuestro país esté llegando a tal punto donde ya en la década de los 60, si más no me equivoco, fue quitada la oración, fue quitada la Biblia de las escuelas. Ahora quieren quitar los monumentos que tengan que ver con la religión, ¿verdad? Los monumentos por ejemplo, de los 10 mandamientos. Porque es ofensivo y tiene que haber una separación entre la iglesia y el Estado. La única separación que tiene que haber, hermanos, es que el Estado no tiene que meterse a la iglesia. Pero la iglesia es parte del Estado. Vivimos en una sociedad, hermanos, en la cual hoy en día, hermano, lo que está correcto para ellos está mal, y lo que es el pecado, lo que es incorrecto, lo que es la maldad, para ellos está bien. Vivimos en una sociedad, hermanos, donde hoy mismo se está perdonando y dejando de salir de la cárcel a los pedófilos y a los asesinos. Se les está exaltando como héroes. Válgame que si estamos cayendo bajo en nuestra sociedad, hermanos. Hermano, hermana, la justicia de Abel fue vista en los hechos del sacrificio. Es decir, la justicia nos es revelada. La justicia de Abel es visible a usted y a mí por el hecho de que Abel fue en obediencia a Dios y lleva el sacrificio correcto. ¿Por qué? Porque él entiende la justicia que ha recibido y está agradecido con Dios, queridos hermanos, y va y le ofrece, se la ofrece a Dios. Abel, en otras palabras, se había identificado propiamente con Dios, queridos hermanos. Abel se había identificado propiamente con Dios, y como resultado de este sacrificio, Dios se había identificado propiamente con Abel. Hermanos, nuestra relación con Dios es una relación recíproca.
Usted y yo tenemos que estar donde está Dios, hermanos, para que usted y yo verdaderamente seamos expuestos ante Dios, ante la sociedad. No como los más grandes, queridos hermanos, no se preocupe por eso. No como el más santo, hermano, no se preocupe por eso. Pero ¿qué tal el más obediente? Eso es importante, hermanos. El que agrada a Dios verdaderamente. Hermano, nuestra fe bíblica, se lo vuelvo a repetir, no es la que jala a Dios y lo obliga a Dios a cumplir nuestros caprichos. Ahí en esa falsedad, hermanos, nunca habrá coronación de la fe. Al contrario, cuando eso sucede y usted es engañado por sus actitudes y por Satanás, hermano, lo único que usted está coronando es su carne y sus apetitos mundanos. Cuando usted y yo le damos saber al mundo lo que está, de qué lado estamos, hermanos, ¿sí? Que el mundo sepa que usted no se avergüenza de su Dios, de su Señor, de su Salvador. Dios va a testificar y va a demostrar de qué lado está Él. Dios a usted nunca lo va a dejar solo. Nunca. Hermanos, esta verdad es tan importante que usted y yo podamos apropiarnos de ella. Es necesario, hermano, hermana, que usted y yo tomemos esta verdad y la hagamos nuestra. Sí, hermanos, porque cuando hablamos de la coronación del dador, hermanos, Dios quiere, hermano, agradarse de lo que usted y yo somos. Pero es imposible, hermano, hermana. Es imposible de que usted y yo andemos enfiestados, tomando alcohol, bailando o lo que sea, hermano, en la calle, andando en malas compañías, andando en lugares que no deberíamos de estar, y al día siguiente venir a la iglesia y esperar un milagro de Dios, esperar una recompensa de parte de Dios. Hermano, usted no está engañando a Dios, usted se está engañando a usted solo. Nunca podremos engañar a Dios. Si usted y yo tratásemos de engañar a Dios, hermanos, es como tratar de tapar el sol con un dedo. Usted está tapando su vista y su ojo, pero nunca va a tapar el sol. Hermano, lo segundo que notamos aquí en la coronación de la fe. Ya vimos la coronación del dador, hermanos. Ahora notemos la otra verdad, que es la coronación de la ofrenda. Dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. La palabra testificar, hermanos, y la frase alcanzó testimonio vienen de la misma palabra griega, que significa ser testigo, dar evidencia, testificar, dar un buen reporte, ya sea judicialmente o por implicación, y también significa mártir. Dios dio testimonio y evidencia que la ofrenda de Abel fue una ofrenda que le dejó totalmente complacido. En Génesis capítulo 4, hermanos, tenemos este relato. Y mire, vamos a leerlo otra vez. Lo hemos leído muchísimas veces y lo vamos siempre, dentro de esta galería, hermanos, vamos a estar leyendo una y otra vez continuamente cada pasaje. Génesis capítulo 4, versículos 4 y 5 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Miren, cuando
las dos ofrendas fueron hechas, Dios mostró un tremendo respeto por la ofrenda de Abel. Y al mismo tiempo mostró un tremendo desagrado por la ofrenda de Caín. La palabra respeto significa mirar con interés. No es mirar casualmente o desinteresadamente. En este capítulo de Génesis, en el capítulo 4, significa mirar con aprobación. Hermanos, literalmente Dios se acercó a la ofrenda de Abel con una admiración perpetua y dijo: me gusta. Cuando hablamos de lo concerniente a la ofrenda de Caín, Dios no la volvió a mirar porque no podía quitar la vista de la ofrenda de Abel. ¿Por qué, hermanos? Porque la ofrenda de Caín no era más que una ofrenda de carnalidad, una ofrenda de egoísmo, una ofrenda, hermanos, que no podía ser coronada. Entonces, si Caín no fue coronado, mucho menos habría de ser coronada la ofrenda. Al contrario, hermanos, todo lo ofrecido por Abel, fíjese esto que voy a decir, habría de ser requerido por la ley de Dios en un día futuro. Abel, hermanos, dice la palabra que ofreció primogénito. Abel, hermanos, dice la palabra que ofreció grosura. Éxodo 13:12 y Levíticos 3:16 y 8:25. En otras palabras, hermanos, Abel miró el corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estaba cerca del corazón de Dios y ofreció lo que Dios quería. Hermanos, es increíble que usted y yo nos acercamos a Dios cuando verdaderamente le desconocemos, porque hemos decidido ignorar lo que Él espera de usted y de mí, y aún exigimos, queridos hermanos, que esa fe sea coronada, que nosotros como dador seamos coronados, que Dios se agrade y corone nuestra ofrenda. Cuando nuestra actitud, queridos hermanos, nuestra actitud constante no complace a nuestro Dios. ¿Sabe por qué no la complace, hermano? Porque en usted y en mí no está el hacer justicia ni la misericordia. Porque en usted y en mí hay un corazón egoísta en lugar de un corazón obediente y un corazón humillado. Yo le digo, Abel miró el corazón de Dios y ofreció lo que Dios quería. Y en ese momento, hermanos, Dios está completamente complacido. Y Abel, hermanos, en ese momento es justificado por la fe, por la verdadera fe bíblica, mirando hacia el futuro, a lo que vendría a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es aquí, hermano, hermana, donde viene la pregunta a nuestro corazón, a nuestra mente. ¿Está su vida, hermano, hermana, complaciendo totalmente a Dios? Mientras la hermana Tania toca, esta pregunta, hermanos, tiene que resonar en su mente, en su corazón. Porque ese simple acto de corazón de parte de Abel hace que Dios sea complacido y que Dios sea alabado, porque se le dio el lugar de preeminencia a Dios. Hermano, qué triste es que en nuestras vidas Dios ocupa el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y muchas veces el último lugar. Qué triste, hermano, hermana, que a Dios lo ponemos hasta el final. Y no estoy hablando de las ofrendas y de los diezmos, hermano, pero estoy hablando de nuestra entrega personal a Él, del lugar que Dios ocupa en nuestras vidas.
Si no estoy cansado, voy el domingo a la iglesia. Si no tengo que trabajar, aunque sea opcional, no voy el domingo a la iglesia. O si me acuerdo y si me levanto temprano, voy a ir. ¿Cuándo fue la última vez, hermano o hermana, que vino a la escuela dominical el domingo? Válgame la redundancia. Mire, estamos aprendiendo tanto acerca de Romanos. Pero ¿cuándo fue la última vez que vino? La última vez que llenó su lección. ¿Y usted cree que Dios va a premiar, hermano, la miseria que usted le da a Dios? No se equivoque, hermano o hermana, no se equivoque, porque estamos actuando de la manera en que actuó Caín. Estamos viviendo carnalmente y no estamos viviendo, hermanos, a través de la verdadera fe bíblica. Queremos así, hermanos, que nuestra fe sea coronada. Queremos así que Dios corone nuestro hecho a nosotros como dadores, como ofrendadores. Y queremos que Dios corone nuestra ofrenda, hermano, cuando le damos la miseria y lo que nos sobra a usted y a mí. ¿Usted cree que si Caín hubiese hecho bien, Dios no se hubiese agradado? Claro. Pero ¿qué hace Caín, queridos hermanos? Dice que se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Hermano, hermana, Caín no era tonto. Caín sabía lo que Dios quería, pero decidió hacer lo que a él le agradaba, nada más. Quiero terminar diciéndote esto, hermano, hermana. Cuando tú te acercas a Dios correctamente, tu fe habrá de ser coronada. Cuando tú te acercas a Dios correctamente, hermano, tú vas a ser coronado. Cuando tú te acercas a Dios correctamente, hermano, tu ofrenda va a ser coronada. Dios, hermanos, nunca dejará que tu ofrenda se quede sin recompensa. ¿Cómo te estás acercando a Dios? ¿Cómo te estás acercando a Dios? Oremos, por favor. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra, su amor y su misericordia. Gracias, Señor, por el ejemplo de Abel. Señor, es tremendo el saber que no solamente usted fue agradado, Señor, sino que usted premió la fe de Abel. Y usted mismo, Dios mío, usted mismo dio testimonio de él. Dios mío, esa fe que estaba en él está en nosotros, y yo le ruego, Dios mío, que tanto yo como mis hermanos podamos visualizar y entender esto. Usted desea agradarse de nosotros, Señor. Yo le pido que nos dé las fuerzas necesarias, el entendimiento, Señor, el valor para continuar adelante y buscar su aprobación en nuestras vidas a través de la manera en que nosotros vivimos. En el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén.